Y nos acompaña para hablar de este complejo escenario Eduardo Vitrán, exministro de Obras Públicas, director del Máster de Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eduardo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Gracias. Explicado de la forma más sencilla posible, ¿cuál es el problema que hay con el IPC en Chile hoy? Hay un error metodológico manifiesto y se pueden dar algunos ejemplos que son bastante claros. Por ejemplo, en la ropa, que va cambiando con la moda cada año, lo que está haciendo el IPC hoy día es registrar las caídas de precios que se generan durante el año como producto de las liquidaciones, y eso es muy propio en el vestuario, y lo hace año tras año. Y de esa manera lo que está generando en un periodo de 4 años es que, por ejemplo, ropa como abrigo de mujer cae un 52%. El error es que lo único que han hecho en la medición estadística es tomar las caídas de precio. Y cuando surge un nuevo abrigo lo consideran una prenda distinta. Y no vuelven, por lo tanto, a subir el precio o a calcular el precio en el mismo mes, de tal manera de no tener solamente el efecto de caídas de precio. Entonces, confunden un tema que es estacional con una tendencia. Y eso genera, Eduardo Engel en una columna el día sábado, da un ejemplo muy claro. Si uno toma la ropa estudiantil, ahí no hay problemas, porque la ropa estudiantil siempre se calcula los precios o se hace la muestra en el mes de marzo. Y todos los años uno compara los marzos. Y el precio de la ropa sube 15% durante 4 años. En cambio, la ropa de moda, yo tengo aquí 3 o 4 ejemplos, cae entre 50 y 60% en ese mismo periodo. ¿Cree la gente que efectivamente los zapatos de mujer han caído en 4 años un 64% de precio? No, es obvio que no. Ese es un error. Okay. ¿Hay otros, aparte del vestuario? Sí, hay otro. Este solo error debería representar alrededor del 0,9% del IPC, es decir, cada año estaríamos subestimando solamente por el tema de las liquidaciones de vestuario, que es lo único que considera el IPC, las liquidaciones, en este rubro, un 0,9% de subestimación. Hay otros errores. Por ejemplo, en el rubro arriendos. El INE tiene una muestra fija de viviendas, una cierta cantidad de casas identificadas o departamentos, y va tomando la evolución de los precios de esas casas. Es bien sabido a la gente que está en el sector inmobiliario que los reajustes de precios se generan cuando uno cambia de vivienda. Y por lo tanto, si uno quiere saber cómo está evolucionando el precio del arriendo, podría, por ejemplo, y algunos países lo hacen, tomar aleatoriamente solo nuevos arrendatarios, y ahí uno va a saber qué es lo que está ocurriendo con el precio. Pero uno, cuando arrienda una vivienda, no le cambia el arriendo hasta que la persona se va, y cuando se va recién le sube. Ok, entonces, una pregunta. Eso es casi 0,44% adicional. Okay. Y hay otros errores, y hay otros problemas. Por ejemplo, en los rubros de electrodoméstico o de telecomunicaciones. Sí, ustedes están tomando aparatos nuevos que van apareciendo y se terminan con algunos que están un poco más obsoletos. Pero ya nos da algunos ejemplos. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Estos errores se están cometiendo ahora o esta es la modalidad en que siempre se ha calculado el IPC? No. El año 2009, el gobierno de Chile, a través del INE, suscribió un acuerdo con la OECD. Habíamos recién ingresado a la OECD, a la Organización de Países Desarrollados. Y uno de los temas del acuerdo era modernizar la metodología de cálculo del IPC. Y se hizo un cambio de la metodología. Y quedó explícitamente determinado que había un tema pendiente del ajuste metodológico, que era el cambio por calidad. En términos generales, esto se puede asociar a fenómenos de calidad, que si uno partió con un producto 2 y después va en el 5, hay cambios de calidad. O el vestido de un año se considera un producto distinto al vestido de otro año, y eso es lo que genera el error,
Entonces quedó claro que había que hacer el ajuste. Porque se venía haciendo, de la forma en que se hace ahora, es como se venía haciendo y había que cambiarlo. No, esto cambia, esto se introduce, estas metodologías a partir del año 2009. Antes no habían estos problemas específicos, habían otros problemas de representatividad de la canasta. Por lo tanto, este sesgo se introduce a partir de este periodo, pero había un compromiso del INE de incorporar los temas de calidad. ¿Y por qué no se hace? No se hizo. ¿Cuándo se debió haber hecho? Se debió haber hecho, me imagino, al año y medio. Esto fue un compromiso explícito. Era claro que la metodología no daba cuenta de los temas de calidad. El problema, en mi opinión, más serio, no es que se cometa un error. Se pueden cometer errores. El problema más grave, en mi opinión, es que una vez que los especialistas técnicos, en particular los que llamaron la atención sobre esta materia, de un tema que se comentaba vox populis, principalmente en el sector bancario, fueron jefes de estudios del área bancaria. Está el jefe de estudio del Banco de Crédito e Inversiones, está la gente de Morgan Stanley, está la gente de BTG Pactual, que son... ¿Y qué hace el director del INE ante eso? Y cuando se genera una publicación en el diario financiero, lo que se trata de hacer es de callar este tema. Y durante varias semanas no sale ningún otro medio, siendo un tema de enorme relevancia. Ahora, el director del INE dice ahora, reconoce que estaría subestimado, según él, en 0,4% el IPC. Pongámoslo en cifras. ¿Cuánto es el IPC de un año X y en cuánto se subestimó? Pensemos el año 2012. Bien. El año 2012 ocurrió algo muy curioso. Sabíamos que la demanda agregada venía creciendo más que el producto, que el PIB. El Banco Central hizo un pronóstico de inflación para el año 2012 de un 3% y resultó ser 1,5%. Y todo el mundo se preguntó, qué raro, el 2012 aumenta el déficit de cuenta corriente, hay un desfase entre el crecimiento de la demanda y el crecimiento de la producción. Esos son señales de sobrecalentamiento. Y uno de los elementos, uno de los termómetros del sobrecalentamiento es el comportamiento de la inflación. ¿Y cuál fue la inflación Y la real? inflación fue 1,5%, por inflación debajo real? de la meta, fue 3%. Fue 3%. Fue 3% y muy ayudada por un proceso de apreciación cambiaria, O sea, porque el tipo de cambio cayó de 500 y tanto, y eso ayudó a bajar y a contener la inflación. Para que quede muy claro para la gente, o sea, el INE dio una cifra de inflación con la que se hacen todas las políticas económicas, digamos, el termómetro, Así es. de 1,5% y la inflación real fue el doble. El 3% fue el doble. Ahora, el doble. Esto es muy serio. ¿qué efectos porque tiene efectivamente? Eso. ¿Qué efectos tiene si es que no estamos claros en el IPC? ¿Qué efectos tiene? Obviamente, por ejemplo, en la UEF uno podría decir que bueno, digamos que el IPC se equivoque, digamos, uno podría decirlo de alguna forma. Depende el que es deudor. en qué posición esté uno. No, el que es inversor sí, pero el que es deudor si podría yo estar compré feliz. bonos, ¿no es cierto? Exacto. Todo el mundo que compró pero el deudor bonos podría estar feliz, pero Sí. más allá de eso, es necesario tener cifras reales, lo sabemos todos. Yo lo estoy bromeando un poco cuando digo el deudor de estar feliz, pero ¿qué efectos tiene para qué políticas influye? El tema más complejo en lo cual esto afecta es la política macroeconómica, en particular la política monetaria y la política fiscal. Porque los macroeconomistas estaban en un puzzle. Habían señales de sobrecalentamiento, como que el año pasado llegamos a un déficit de cuenta corriente del 3,5% del PIB y se estimaba, como están las importaciones y exportaciones, llegar este año al 5% del PIB. Es decir, estamos consumiendo tanto que el ahorro externo y las importaciones crecen en forma desmedida. Estamos midiendo que ya llevamos 3 años o más en que crece la demanda y no crece la productividad de la manera que uno esperaría. En el fondo la oferta no está creciendo y por lo tanto eso debería estar presionando los precios, porque sube la demanda, la oferta no sube de la misma manera, la inversión tampoco ha tenido un desplazamiento extraordinario. Entonces todas las señales indicaban que había que ser mucho más cauteloso, pero cuando uno mira la principal manifestación de ese supuesto sobrecalentamiento, la inflación aparece por debajo del rango meta del central. Y resulta que el Banco Central nuestro tiene una ley
que le establece una meta nominal muy explícita. Le dice, usted tiene que manejar la política monetaria de manera que la inflación esté entre 2 y 4% y con un valor esperado del 3%. Y por lo tanto, cuando está debajo de la banda, evidentemente el Banco Central no puede tomar medidas de política o de ajuste. Entonces, efectivamente, en primer lugar afecta a la política monetaria, pero en segundo lugar, nosotros el año pasado tuvimos un déficit estructural del 0,6%, además con un presupuesto que tiene un precio del cobre bastante alto, 3,06. Ya estuvimos rondando el precio del cobre alrededor de ese nivel. Y para este año se está pronosticando, el gobierno también lo ha planteado, un déficit estructural del 1% del PIB. Si tuviéramos la información de que el mercado del trabajo está apretado, como sabemos que lo está, este descalce entre demanda agregada y oferta, y además una inflación que está subiendo, deberíamos haber ajustado la meta de gasto público a tener equilibrio estructural este año y no déficit. Entonces, se están tomando decisiones con información equivocada, errónea, en política monetaria y en política fiscal. Ahora, el hecho de que el problema es que esto no se haya reconocido y no se esté corrigiendo. Eso quería preguntar, ¿por qué el director del INE, si tiene la información hace mucho tiempo, si se le han hecho ver de todas estas formas, no lo corrigió? No lo sé. Lo que creo que correspondería hacer es que el gobierno debería, por un lado, acelerar el proyecto de reforma del INE en el Congreso y mejorarlo. El proyecto no es adecuado. Y por otro lado, debería reemplazar al director del INE y, sin dar demasiadas explicaciones, de inmediato modificar la metodología de tal manera que las estadísticas del IPC de aquí en adelante sean las correctas. ¿Usted le ha hecho ver este punto a alguna de las autoridades del gobierno? ¿A quién? No, yo no se lo he hecho ver, pero colegas míos como Eduardo Engel escriben en La Tercera una estupenda columna sobre el tema y es descalificado por múltiples personas, algunas de ellas muy vinculadas al gobierno. ¿Y por qué usted no ha tratado de hablar con alguna autoridad para hacerle ver su punto de vista? No es necesario, esto es un tema que es vox populi, esto se comenta, todos los expertos y los técnicos están de acuerdo. Tenemos a Alejandro Fernández de Géminis. Ok, pero ¿el responsable es el director del INE? En esto el responsable directo es el director del INE, pero ¿quién nombra al director del INE? Es el gobierno. Y cuando se dilata la corrección del error, es un problema del gobierno. Y nosotros no somos Argentina y no queremos ser Argentina. Por lo tanto, yo creo que aquí hubo un error no intencionado. Lo importante es que cuando hay un error, se corrija lo más rápidamente posible. Bueno, hemos hablado de las cifras del IPC. ¿Podemos creer los chilenos las cifras del censo que ha entregado el mismo INE? Si vemos las adendas que están surgiendo, lo mismo que ustedes señalaban sobre lo que sale hoy día en CIPER Chile, toda la discusión interna que hay y la desconfianza que hay dentro del INE, uno efectivamente ya empieza a dudar si faltan 500.000 o 600.000 chilenos. Y que, ¿se acuerdan ustedes que nos parecía que el crecimiento que obtuvimos de la población era muchísimo más bajo del que se proyectaba? Y es probable que efectivamente tengamos un problema con la encuesta. A esta altura lo que ha ocurrido es algo muy grave. Se perdió la credibilidad. Y cuando se pierde la credibilidad en la institución responsable de generar las estadísticas del país, para hacer las políticas de pobreza, para ver dónde focalizar, es un tema muy grave. ¿Y eso requiere la salida, dice usted, del director del INE? A mí no me cabe ninguna duda. Y lo que tiene que ocurrir es que inmediatamente quien asuma es llamar a un grupo de expertos y corregir de aquí en adelante. ¿Y el proyecto de ley que pretende mejorar el INE? Es insuficiente. ¿Es insuficiente? Sí, ¿En qué? Es insuficiente en varios sentidos. ¿Solo en recursos? Es insuficiente en el estatus laboral, debería ser como el Banco Central y no como un ministerio, en primer lugar, porque este es un tema técnico complejo y necesitamos atraer los mejores al INE. Es insuficiente en el gobierno corporativo, porque tiene que haber un directorio realmente autónomo y que no pueda ser intervenido por el Ministerio de Economía
que entre paréntesis cada vez se pone más político, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía, y por lo tanto tenemos que de verdad tener una institucionalidad que esto sea creíble para todos. El Banco Central, si tenemos experiencia, el Banco Central es una institución que todos le creen, es una institución que tiene un directorio, que se escoge de una cierta manera. ¿Por qué innovar? Tomemos el ejemplo del Banco Central. Este es un tema tan importante como lo es la política monetaria. En el caso del censo, el censo es muy importante porque cada 10 años armamos todas nuestras políticas sociales en base a las cifras del censo. Exactamente. ¿Hay cómo corregir lo que pasó rearmando, reconstruyendo la base de datos? ¿O habría que hacer el censo de nuevo? Yo quiero ser bien franco, yo no soy un experto en temas de censos. Yo supongo que es posible, a partir de los sesgos que se puedan identificar en la metodología, hacer correcciones. Pero eso significa reconocer que hubo errores metodológicos, que es lo que no está dispuesto a aceptar el director actual. ¿Y la concertación, en los años que estuvo en el gobierno, no debió hacer una reforma también al INE? Porque los problemas de gobierno corporativo, de institucionalidad, pueden estarse manifestando ahora, pero evidentemente se arrastran de antes, si es la misma institucionalidad. A ver, yo creo muchísimo para la buena calidad de las políticas públicas el generar instituciones para estos temas que son de largo plazo y que muchas veces están sujetos a debate político. Yo creo que se avanzó en el gobierno anterior en un tema fundamental, que es el Consejo de Transparencia, que la gracia que tiene es que lo cubre todo, todas las áreas del gobierno. Y he visto algunos intentos de modificar la ley del Consejo de Transparencia. Le faltó el niño, ¿no? Hay muchos temas que hay que seguir avanzando. Y eso es un tema en el cual hoy día tenemos acuerdo. Entonces, si hay acuerdo de todas las bancadas de que hay que mejorar la institucionalidad del INE, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Y no nos guardemos una llave debajo de la manga que nos permita modificar la opinión independiente de esa institución. Eduardo Vitrán, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes.